Bien, ahora sí. Entonces, junto con darle las buenas tardes, vamos a hacer esta última clase. Va a quedar grabada la clase, entonces la voy a después poner el enlace en el aula virtual y de ahí ustedes le pueden comentar a los compañeros que no asistieron a esta clase que la pueden revisar. La idea es hacer una clase un poco más corta que las que hacemos normalmente en presencial, con la última materia y un ejercicio que quedamos pendiente de la semana pasada, ¿ya? Así que si tienen alguna duda, me consultan y ahí vamos parando para hacer la explicación. Les voy a compartir pantalla ahora. Ya. Espero que vean bien, si no, me avisan. Entonces, vamos a ver hoy día la última parte de la materia que tiene que ver con áreas y volúmenes, ¿ya? Esta materia es algo que ustedes ya debieron haber visto en la enseñanza media seguramente, pero que va a ser a modo de repaso en lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, lo primero que aparece son los perímetros, ¿ya? Y los perímetros tienen que ver con la medida que se va a generar en el contorno de una geometría, ¿cierto? Reconociendo como geometría todo lo que tenga que ver con círculos, triángulos, cuadrados, etcétera, ¿ya? Entonces, lo primero que nos aparece acá son dos figuras geométricas, una que es el cuadrado y otra que es el rectángulo. En el caso del cuadrado, la característica principal que tiene es que sus cuatro lados son iguales. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber el perímetro, o sea, el contorno de ese cuadrado, lo que deberíamos hacer es sumar sus cuatro lados, ¿ya? Pero como en este caso sus cuatro lados son iguales, lo que va a suceder es que podríamos eventualmente saber uno de sus lados y multiplicarlo por 4, ¿ya? Para el cálculo es lo mismo, ¿ya? Sumar los cuatro lados o bien, ¿no es cierto?, uno de sus lados multiplicarlo por 4. Y de esa forma nosotros vamos a obtener la distancia que se va a generar alrededor de la geometría, que en este caso es un cuadrado, ¿ya? Eso es el perímetro. Para el caso, ¿no es cierto?, del rectángulo, se van a generar dos lados distintos, ¿ya? Tenemos un lado A y un lado B, y para sumar, ¿no es cierto?, o mejor dicho, para obtener el perímetro debemos sumar sus cuatro lados. Como hay dos lados que se repiten, ¿no es cierto?, ya sea en el caso de A y B, lo que podríamos hacer nosotros es decir que el perímetro va a ser dos veces el lado A más dos veces el lado B, ¿ya? O evidentemente, como yo se los comento, podría sumarse, ¿no es cierto?, los cuatro lados. Siempre va a tener en el rectángulo la posibilidad de que dos de sus lados sean iguales. En este caso, ¿no es cierto?, sería este A, se repite arriba, y el B, que aparece acá al lado derecho, se repite al lado izquierdo. Eso en relación a lo que vendría a ser el perímetro del cuadrado y del rectángulo. Luego hablamos de los perímetros de la circunferencia, ¿ya? Y el perímetro de la circunferencia va a ser el contorno de esta circunferencia, y donde nos dice que ese perímetro, ¿no es cierto?, o ese largo que se va a generar, va a ser dos veces pi por r, ¿ya? Donde pi es una constante, ¿ya? Y que nosotros la vamos a determinar con un número. Ese número va a ser 3,14. Por lo tanto, vamos a obtener, ¿no es cierto?, el contorno de la circunferencia o perímetro multiplicando dos veces 2 por 3,14 por
el radio de la circunferencia, ¿ya? Que es la distancia entre el centro de la circunferencia y el contorno. Ese va a ser el radio. Y lo otro que podríamos obtener una longitud que vendría a ser un poco más acotada, ¿cierto? No la longitud completa, se va a describir como arco de circunferencia. O sea, va a ser un solo tramo, ¿ya? No un tramo completo, que se va a generar dentro de la circunferencia. Y esta vez, para poder calcular ese tramo, va a depender, ¿no es cierto?, del ángulo de incidencia que va a tener, que en este caso aparece nombrado como alfa, ¿ya? Y ese largo, ¿cierto?, que está marcado ahí, que vendría a ser la longitud del arco, va a ser igual a 2 veces pi por r, ¿ya?, por el ángulo, ¿cierto?, que se describe ahí, dividido en 360, ¿ya? Esto, en el fondo, lo que estamos haciendo es multiplicar, ¿no es cierto?, la longitud completa, que vendría a ser, ¿no es cierto?, el perímetro, y dividirlo por la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que se va a generar de este ángulo. Ejemplo, si nosotros tuviéramos que este ángulo es 60, esto nos quedaría 60 partido por 360, o sea, eso quedaría un sexto. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es dividir la longitud completa de la circunferencia dividido en 6, ¿ya? Y eso nos va a generar esa longitud de arco. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Bien. Bien. Luego avanzamos al tema de las áreas, y aquí nos vuelve a aparecer dentro de lo que es la área, el área de un cuadrado y de un rectángulo. Esta vez, cuando hablamos de área, lo que vamos a calcular es toda la zona que se encuentra dentro, ¿no es cierto?, de los límites de esa geometría. Por lo tanto, si nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, en este color, las líneas más oscuras que van a ser el perímetro, todo lo que está dentro es el área, ¿ya? Y el área, como tiene un largo y como tiene un ancho en este caso, va a ser en 2 dimensiones, ¿ya? O sea, tendríamos que cualquier unidad de medida que nosotros empleemos va a ser el cuadrado. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo en metros, serían metros cuadrados. Si estuviera en centímetros, centímetros cuadrados. O bien si estuviéramos pulgada, pulgada al cuadrado. O bien al cuadrado, ¿ya? Depende de la unidad que estemos utilizando, siempre va a ir el cuadrado, porque eso nos está indicando de que está en 2 dimensiones. En este caso, en el cuadrado, como nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que los 4 lados son iguales, para sacar el área del cuadrado lo que nosotros debemos multiplicar, ¿no es cierto?, es uno de sus lados por el otro de sus lados. Como en este caso ambos lados son iguales, sería L por L. Por eso nos quedaría acá L al cuadrado, ¿ya? En el caso del área del rectángulo, vamos a tener que sus lados son diferentes, ¿cierto? Hay 2 pares de lados iguales. Por lo tanto, para yo poder calcular el área del rectángulo, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es multiplicar el lado A por el lado B. Y esto, al igual como sucedía en el cuadrado, me va a quedar al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo tuviera, ¿no es cierto?, alguna medida, por ejemplo, A fuera 1 y B fuera 2, yo multiplico, me queda 1 por 2, 2, y si tuviera en metros, serían metros cuadrados, ¿ya? Esa es la forma correcta de poder hacer el cálculo respecto al área de un cuadrado de un rectángulo. Esto es sencillo, ¿no es cierto?, en estas áreas porque es la multiplicación de sus lados. Pero vamos a avanzar ahora a otras geometrías que no son tan sencillas y que requieren, ¿no es cierto?, de una fórmula un poco más específica. Y que generalmente tiene que ver mucho
con las superficies donde hay terrenos, ¿cierto? Que después seguramente ustedes van a tener que identificar, y en donde normalmente los terrenos no son un polígono exactamente, ¿no es cierto?, cuadrado o rectangular, ¿ya? Van a aparecer polígonos que sean de este tipo. Entonces tenemos romboides, trapecios, triángulos y rombos, ¿ya? En este caso, para calcular el área de un romboide, ¿cierto?, que tiene esta geometría, en donde aquí tiene dos pares de ángulos que son iguales, ¿cierto?, de forma cruzada, y nos va a decir que tiene una altura A, ¿ya?, y una base B, y al multiplicar esa altura A por la base B, nos va a dar el área del romboide. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso solamente hay que guiarse por lo que nos está indicando la geometría y además la fórmula que se va a generar a partir de esa geometría. Luego aparece el área de un triángulo, y el área del triángulo ya lo habíamos mencionado, pero aquí lo vemos más en detalle. Va a ser, ¿no es cierto?, la base del triángulo por su altura, y eso dividido por 2. ¿Ya? Esto es para cualquier triángulo. Se toma de la misma manera. Ahora, ¿dónde vamos a tener una pequeña diferencia tal vez? Entre comillas diferencia, va a ser en el triángulo rectángulo. ¿Y por qué en el triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo, ¿cierto?, uno de sus catetos va a pasar a ser la altura si es que fuere correspondiente, ¿ya? Entonces me va a quedar, ¿no es cierto?, la multiplicación del cateto 1 por el cateto 2, porque la base, ¿cierto?, va a ser uno de los catetos y la altura va a ser el otro cateto, ¿ya? Entonces me va a quedar la base por la altura partido por 2. Esa es como la excepcionalidad que podríamos encontrar, y alguna otra, tal vez, si se da el cálculo, si es que llegara a ser así, podría quedar, ¿no es cierto?, la altura fuera del triángulo. Pero son dos casos excepcionales, más utilizados evidentemente el caso del triángulo rectángulo. Luego nos aparece el área del trapecio, y el área del trapecio nos indica, ¿no es cierto?, que hay una altura que se produce entre la base superior y la base inferior, y esa altura se multiplica por la suma de estas bases, ¿ya? Mi base inferior, mi base superior, la sumo, ¿cierto?, y luego la multiplico por la altura, y todo eso lo divido por 2 y me va a dar, ¿no es cierto?, el área de un trapecio. Esa es la forma de calcular el área del trapecio. Evidentemente, cualquiera de lo que hemos visto, ¿cierto?, necesitamos tener los lados que nos están solicitando o bien las alturas que nos están solicitando. Si no tenemos la altura o el lado, no podríamos calcular el área que nos están señalando aquí en esta fórmula. Y por último, vamos a tener el área de un rombo, y el área de un rombo va a ser la multiplicación de sus diagonales, ¿ya? Y esas diagonales son trazadas entre vértices opuestos. Por lo tanto, tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. La multiplicación de ellas dos, dividido por 2, nos va a dar el área de ese rombo. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Luego nos aparece la área de los polígonos regulares, ¿cierto? Pues hablamos por polígono, figuras geométricas que tengan lados iguales cuando son regulares. Y en este caso ahí nos aparece, ¿cierto?, un polígono de 5 lados. La idea aquí siempre es poder obtener, ¿no es cierto?, el área a partir del perímetro, ¿cierto?, la P, que en realidad que vendría a ser, ¿no es cierto?, la suma de todos sus lados, por el apotema, que vendría a ser la distancia entre el centro de esa figura, ¿cierto?, y uno de sus lados. Entonces, ese perímetro por el apotema, o sea, todo el contorno
por esta distancia entre el centro de la figura y uno de sus costados, dividido por 2, nos va a dar el área. ¿Ya? Eso va así a ser generalmente en estos polígonos regulares. Polígonos estamos hablando, ¿no es cierto?, que tengan más de 3 lados. Y que sus lados sean iguales, por supuesto. Eso tiene que ver con regulares. Y por último nos va a aparecer el área del círculo. Y el área del círculo está dado, ¿no es cierto?, por la fórmula pi por r al cuadrado, donde pi va a ser 3,14, que es una constante que ya habíamos mencionado recientemente. Y en ese caso, el pi va a estar multiplicado por el radio al cuadrado, donde el radio, ¿no es cierto?, es la distancia que se genera entre el centro de la circunferencia y su contorno. ¿Ya? Ahí tendríamos, entonces, las áreas principales que nosotros debiéramos desarrollar para el cálculo de alguna área en general que nosotros necesitemos determinar. Y, por último, ¿no es cierto?, vamos a pasar a los volúmenes. Aquí tenemos los 6 volúmenes principales que nosotros vamos a ver. El primero es el cubo, ¿ya? Y este cubo va a tener, ¿no es cierto?, en general, todas sus unidades de medida al cubo. Me explico. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con las 3 dimensiones que tiene esta figura. Va a tener largo, ancho y profundidad. Por eso tiene 3 dimensiones. Y cualquier medida que nosotros utilicemos, metros, centímetros, pulgadas, lo que sea, me va a quedar al cubo. ¿Ya? Lo mismo va a suceder para las otras figuras que aparecen acá. Todas, ¿cierto?, su unidad de medida va a estar al cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, pulgada cúbica, pie cúbico. Cualquier unidad de medida que estemos usando va a quedar al cubo. Y eso básicamente, como les comentaba, es porque nosotros tenemos una altura, ¿cierto?, tenemos un ancho y además tenemos una profundidad. O sea, estamos en tercera dimensión. ¿Ya? Para el caso del cubo, lo que debemos hacer es multiplicar ancho, largo y profundidad. ¿Ya? Y de esa forma vamos a obtener el volumen de un cubo. En el caso de un prisma, ¿cierto?, como aparece acá, este es un prisma rectangular, vamos a tener lo mismo, el ancho, el alto y la profundidad. La diferencia entre el primero y el segundo, que es el cubo, tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? En el prisma no. En el prisma seguramente la altura y la base van a ser distintas. Perdón, la altura y el ancho van a ser distintos y eventualmente podría, como aparece aquí en la figura, al ser rectangular, podría eventualmente la profundidad ser igual que el ancho. ¿Ya? Pero eso tampoco necesariamente tiene que ser así. Luego nos aparece la pirámide, donde para obtener el volumen de la pirámide necesitamos multiplicar, ¿no es cierto?, la base, ¿cierto?, de la pirámide que está abajo, por su altura. Y su altura es la distancia entre el centro de la base y la cúspide de la pirámide. ¿Ya? Esa va a ser la altura. Entonces, esa superficie, que es un área, ¿cierto?, que está, por ejemplo, si usamos metros, esa superficie va a estar en metros cuadrados. Por la altura, que es una distancia, que podría estar en el metro, me va a quedar, ¿no es cierto?, metro cúbico, tal cual como lo venimos haciendo, ¿no es cierto?, con el cubo del prisma. Y eso lo divido por 3 y me va a dar la magnitud del volumen de la pirámide. Bien. Luego nos aparece el cilindro y el cilindro va a tener algo bien similar a lo que es el prisma, pero en circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos obtener el área, ¿cierto?, circular de la circunferencia que está abajo y multiplicarla por la altura. ¿Ya? Y de esa forma vamos a obtener el volumen del cilindro.
Entonces, el área, nosotros dijimos recién que era pi por r al cuadrado, ¿cierto? Eso va a ser esa base, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, la debemos multiplicar por la altura, que está en una distancia. Como sabemos que la base es un área, esto me queda, por ejemplo, si tuviera un metro, metro cuadrado, por la altura que es metro, me va a quedar, ¿no es cierto?, metro cúbico, ¿ya? Y ahí vamos a obtener el volumen de un cilindro. Esto normalmente en construcción se ve mucho cuando hay estanques, fosas o cosas así. Ustedes calculan el volumen en metros cúbicos, ¿cierto? Pero eventualmente a veces esto viene en litros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? Pasar de metros cúbicos a hacer la conversión de metros cúbicos a litros. Solamente convertir, no hay ninguna otra cosa. La medida, el volumen es la misma. Lo que solamente hace es convertir de litros a metros cúbicos o de metros cúbicos a litros. Luego aparece el cono, y el cono es más bien parecido, ¿no es cierto?, a lo que vimos en la pirámide. Igualmente, debemos saber, ¿no es cierto?, la base, que es circular, o sea, pi por r al cuadrado, eso nos va a quedar un área, y debemos multiplicarlo por la altura. La altura es desde el centro de la base hasta la cúspide del cono, ¿ya? Y ese radio, perdón, y esa altura va a estar es una longitud, puede estar en metros, y si tenemos metro cuadrado abajo, nos va a quedar metro cuadrado por metro, metro cúbico. Aquí sería, ¿no es cierto?, pi por r cuadrado por la altura partido por 3. ¿Ya? Como les digo, si ustedes se dan cuenta, esta es el área cuadrada y aquí un área circunferencia. ¿Ya? Y se multiplican por la altura ambas y se dividen por 3. Son prácticamente, ¿no es cierto?, iguales. Con la diferencia que esta es cuadrada y esta es circular. ¿Ya? Y por último, vamos a avanzar a lo que es la esfera. Y en la esfera vamos a ver que el volumen de la esfera es una fórmula que es 4/3 por pi por r al cubo. ¿Ya? Aquí directamente aparece el r al cubo y eso va a significar, ¿no es cierto?, que tengamos un volumen directamente. No es como las anteriores que tenemos la multiplicación de un área por una longitud. En esta directamente, ¿no es cierto?, la fórmula de por sí me aparece en base al radio. ¿Cierto? 4/3, que es el número que acompaña en la fórmula, ¿no es cierto?, al pi, que es 3,14, y lo que tendríamos que saber de esta esfera solamente es el radio. Sabiendo el radio de esta esfera, vamos a poder calcular el volumen. Y de esa forma, nosotros tenemos todo lo que es la parte de volúmenes. Dudas, consultas. Profesor, Dígame. para sacar, en caso, o sea, en un caso de que sea una pirámide triangular, ¿cómo es que sería para sacar el volumen? Pirámide triangular. ¿Qué con base triangular? ¿Cómo? ¿Cómo me dice? No lo entendí bien. ¿Cómo sería para sacar el volumen de una pirámide que tenga base triangular? Sí, es que si es base triangular ya no sería una pirámide, pero se puede dar también, ¿ah? Habría que hacer lo mismo. La base triangular, sacar el área del triángulo de base y multiplicarlo por la altura desde el punto medio hasta la cúspide. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Recuerden que la característica de la pirámide es que tiene una base de un cuadrado. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre las otras. Puede ir variando, ¿no es cierto?, la base en relación a lo que sea la figura geométrica.
Bien. Como les comentaba al principio, la idea es que esta clase no va a ser muy larga, entonces vamos a revisar inmediatamente algunos ejercicios en relación a lo mismo. Me aparece ahí el cálculo de lo mismo que estábamos viendo recién, ¿ya? Que son cálculos sencillos, ¿cierto? Tenemos en el caso del primero que es un cilindro, y nos dice que el volumen es pi por r cuadrado por h, ¿no es cierto? Sabiendo que pi por r cuadrado es el área circular, o sea, vendría a ser el área de la base. Sabemos, ¿no es cierto?, que pi es 3,14 y el radio nos aparece aquí es 5. Por lo tanto, como va al cuadrado, me va a quedar 3,14 por 25. Y además también me está indicando la altura que va a tener este cilindro. Y en este caso me dice que es 12, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría 3,14 por 25 por 12 y eso me daría los 942 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿no es cierto?, va al cuadrado y esto es una longitud que está en metros. O sea, metro cuadrado por metro, me queda, perdón, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. ¿Ya? Luego nos aparece aquí el cálculo de un prisma, y en el cálculo de ese prisma tenemos nosotros que tiene su base cuadrada, ¿cierto? 8 por 8, y además tiene una altura de 16 centímetros. Lo mismo que lo anterior, necesitamos multiplicar el área de la base por la altura. Y el área de la base, como es una base cuadrada, necesitamos multiplicar sus lados. Por lo tanto, me va a quedar 8 por 8, ¿cierto?, que vendría a ser 64, y por la altura, ¿cierto?, que me está indicando acá que es 16. Por lo tanto, me quedaría 64 por 16, y eso me quedaría 1024 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, el área va en centímetros cuadrados, la altura va en centímetros, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Y por último, nos aparece el volumen de la esfera, donde nos dice que la fórmula era 4/3 por pi por r al cubo. Lo único que necesitamos saber es el radio. ¿Ya? Como sabemos, según la figura que el radio es 7, multiplico 4/3 por 3,14, ¿cierto?, que es pi, y por 7 al cubo. ¿Ya? O sea, sería 7 por 7 por 7. ¿Ya? Y esa multiplicación me va a dar 1436 centímetros. Aquí solamente lo que estamos aplicando, ¿cierto?, en forma sencilla, es el área de cada uno, ¿no es cierto?, de estos volúmenes, de acuerdo a las fórmulas que vimos acá. ¿Dudas o consultas? Bien. Después, evidentemente, usted va a quedar, como les decía yo, la clase grabada y se la voy a subir el enlace ahí en el aula virtual, así que después también con más calma, si quieren, pueden revisar. Después aparece el ejercicio número 2, dice qué volumen de agua por hormigón contenido en un recipiente cilíndrico 2,6 metros de radio y 5 metros de altura. Entonces, sabemos que la fórmula del cilindro es el volumen igual a pi por r cuadrado por h, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿no es cierto?, el 3,14 por el 2,6, que es el radio, ¿cierto? Aquí de la fórmula de acá arriba, 3,14, el 2,6 lo reemplazo y el 2,6 va al cuadrado. Ese me queda 6,76. Y además debo multiplicarlo por la altura que me está indicando que es 5 metros. ¿Ya? Entonces me quedaría 3,14 por 2,6, que son 6,76 al cuadrado, y por 5 metros. Y eso me quedaría 106,18 metros cúbicos. Si ustedes se dan cuenta, esta es el área, por lo tanto me queda 6,76, y por 5, ¿no es cierto?, que vendrían a ser la altura. Me quedaría metro cuadrado por metro, metro cúbico. 106,18
metros cúbicos. Todo lo que venimos haciendo es solamente reemplazar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la fórmula correspondiente al volumen. Luego nos aparece el ejercicio número 3, lo mismo que los anteriores. Aquí en este caso lo que nos aparece es una esfera y nos dice que esta esfera sólida es de 6 centímetros de radio, ¿ya? Y con eso ya estamos bien, ¿no es cierto?, para poder calcular el volumen de esa esfera, porque sabemos que solamente necesitamos el radio. Entonces tenemos que la fórmula es 4pi por kr cubo partido por 3. Me queda 4 por 3,14 que reemplazo el pi y por 3, ¿cierto? Perdón, por 6 al cubo. O sea, sería 6 por 6 por 6. ¿Ya? Sería 6 por 6, 36, 36 por 6, los dos 16. Entonces, finalmente, aquí me quedaría en la parte de abajo 4, que viene de la fórmula, el 3,14, que viene del pi, y el 2,16, ¿cierto?, que va a ser el centímetro elevado al cubo. Y evidentemente también me queda la unidad elevada al cubo. Por lo tanto, me quedaría dividido por 3 todo eso, me queda 904,76 centímetros. Luego me aparece, ¿no es cierto?, el ejercicio número 4, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con calcular el volumen de un cono cuya generatriz, ¿no es cierto?, mide 25 y el radio de su base es 12. Ya, aquí, digamos, hay algo nuevo, entre comillas, dado que la fórmula, ¿cierto?, para calcular el volumen de este cono, me indica que yo debo tener el área base por la altura, ¿ya? Eso es lo que me indica. Sin embargo, aquí yo no tengo la altura. No tengo la altura, ¿ya? Como no tengo la altura, voy a tener que calcularla. ¿Por qué? Porque me está dando, ¿no es cierto?, la generatriz que va a ser la distancia entre la cúspide y el contorno de la base, ¿ya? ¿Cómo la calculo? Si ustedes se dan cuenta, esto que se va a generar aquí es un triángulo rectángulo, ¿ya?, que es lo mismo que vimos en clases anteriores. Y ese triángulo rectángulo me va a generar la posibilidad de calcular la hipotenusa. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Vale, un poquito. A ver si mal. Vamos a traer otro. Ya, entonces traje el teorema de Pitágoras, para que ustedes se acordaran un poco. Y el teorema de Pitágoras decía que para calcular C, que es la hipotenusa, yo voy a decir, ¿no es cierto?, que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero en este caso,
¿cierto? Esta es la fórmula original. Pero en este caso lo que yo necesito es calcular uno de los lados, o que forman, ¿no es cierto?, el ángulo 90 grados, que vendría a ser un cateto, y lo que yo necesito calcular en este lado es h, que en este caso, si yo lo miro comparado con el triángulo de arriba, vendría a ser a. ¿Ya? Vendría a ser a. Por lo tanto, lo que yo estoy calculando aquí es un cateto. En este caso sería a. O sea, lo que voy a calcular aquí, este h que me aparece en esta figura, es lo mismo que yo estuviera calculando acá, ¿cierto? Entonces va a decir que es la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Para este caso, el c va a ser la hipotenusa, o sea, 25. Me quedaría 25 al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, que en este caso pasaría a ser b, y que sería 12 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo elevo el 25 al cuadrado menos el 12 al cuadrado, me va a quedar, ¿no es cierto? Y todo eso en raíz me va a quedar 21,9 centímetros. Por lo tanto, lo que acabo de hacer recién es calcular la altura. Y una vez que tengo la altura, recién puedo calcular el volumen del cono, porque mi fórmula indica que para calcular el volumen del cono, yo debo tener el área base, que la puedo obtener porque tengo el radio, pero no tenía la altura. La acabo de calcular, 21,9. Entonces ahora sí puedo calcular el volumen del cono. ¿Cómo? El área base va a ser 3,14 por el radio al cuadrado. El radio es 12, me queda 12 al cuadrado, que son 144. Y además, ¿no es cierto?, por la altura, que la acabo de calcular aquí, que es 21,9, y todo eso dividido en 3. Y de esa forma me quedaría 3.300,8 centímetros cúbicos. Ahí, ¿no es cierto?, hay un pequeño agregado en relación a que uno de los lados que necesito para calcular el volumen no lo tengo que calcularlo. ¿Cómo? A través del teorema de Pitágoras, que me va a servir muchísimo, ¿no es cierto?, en muchos de los ejercicios, dado que me va a sacar, ¿no es cierto?, de ese apuro de poder calcular el lado que no tengo. ¿Dudas o consultas? Bien. Ya, y por último, en relación a este tema de los volúmenes, me aparece ahí un volumen combinado, ¿cierto? Donde aparece un cilindro y la mitad de una esfera. ¿Ya? Entonces, dice, teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcule el volumen de esta figura. Cuando me están pidiendo calcular ese volumen, ¿no es cierto?, es el volumen de toda esa figura que aparece ahí. Y las indicaciones que me dan es que la parte superior tengo un radio de 8 centímetros y además, ¿no es cierto?, la altura que se genera en el lado del cilindro es de 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo debo hacer primero es hacer dos cálculos distintos. Uno es el volumen del cilindro y el otro es el volumen de esta semiesfera. ¿Ya? Puedo calcular el volumen por cilindro por sí solo y además calcular el volumen de esta esfera y dividirlo por 2, porque es una media esfera, o sea, está cortada por la mitad. ¿Ya? Entonces, de esa forma, voy a obtener dos volúmenes y la suma de ellos dos me va a dar el volumen total. Para obtener, ¿no es cierto?, el volumen del cilindro, lo que voy a hacer es multiplicar el área base por la altura. El área base dijimos, ¿no es cierto?, que la vamos a obtener del radio que se va a producir en esa área, que son 8 centímetros. Y es pi por r al cuadrado, donde pi es 3,14 y r es 8. Cuadrados serían 64. ¿Ya? 3,14 por 64 y
por 25, que vendría a ser la altura. ¿Ya? Y eso me va a dar 5.024 centímetros cúbicos. Luego voy a calcular la segunda geometría, que va a ser esa media esfera. ¿Ya? Para calcular el volumen de la esfera es 4 pi, o 4 tercios, pi r cuadrado. Pero inmediatamente lo puedo dividir por 2, porque sé que es la mitad de una esfera. ¿Ya? Y al dividirlo por 2, me va a quedar, ¿no es cierto?, 4 por 3,14, que es pi, y por r al cuadrado, que vendría a ser el 8, ¿ya? Que es el radio que me servía, ¿no es cierto?, para el cilindro, también me va a servir el mismo radio para la esfera. Y eso dividido por 6, porque el 2, ¿no es cierto?, que es la mitad, pasa multiplicando este 3, que es de la fórmula, me quedaría dividido en 6. Pues lo mismo que yo haga el cálculo de 4 tercios pi r cuadrado, y una vez que tenga ese número, lo divido por 2. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Entonces me queda 4 por 3,14 por 8 al cubo, o sea, 8 por 8 por 8. ¿Ya? Y todo eso dividido en 6, me queda que es 1071,78 centímetros cúbicos. Y ahora, solamente al final, lo único que debo hacer es sumar, ¿no es cierto?, el área del cilindro más el área de esta semiesfera. Por lo tanto, me va a quedar que el área total de esa figura son 6.095,78 centímetros cúbicos. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Vamos a avanzar entonces a lo último que vamos a hacer el día de hoy, que es un ejercicio que nos quedó pendiente de la clase anterior y que tiene que ver con dibujar, ¿no es cierto?, un plano en geometría descriptiva. Dice, dado 3 puntos A, B y C, dibujar el plano que lo determina, ¿cierto? Me van a dar 3 puntos. Eventualmente yo lo podría hacer en sistema diédrico o derechamente puedo hacerlo en mi plano. ¿Ya? La idea es que, si no es necesario hacerlo en el sistema diédrico, lo dibujemos derechamente en el plano. Entonces, lo que debemos hacer nosotros para poder desarrollar este ejercicio es, primero, como ya lo hicimos en clase, ubicar los puntos. ¿Ya? Una vez que tenemos ubicados los puntos, lo que debemos hacer, según lo que revisamos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, es que yo a partir de 3 puntos debo sí o sí formar 2 rectas. ¿Para qué? Para que esas 2 rectas se puedan intersectar y a través de esa intersección se me pueda originar el plano. Nosotros lo primero que vamos a hacer entonces es ver dónde están ubicados los puntos. Luego vamos a crear 2 rectas. Vamos a obtener las trazas de las rectas y una vez que tenemos las trazas de las rectas, vamos a obtener las trazas del plano. Esa es la metodología, ¿ya? Metodología que por lo demás está dentro de lo que es la materia, ¿ya? Y está, ¿no es cierto?, tal cual cómo seguir las indicaciones para poder desarrollar cada uno de los ejercicios. En este caso vamos a hacer la determinación de un plano a partir de 3 puntos.
Bien. Ya. Tenemos entonces acá el sistema diedérico. Como le digo, si no es necesario emplearlo, lo dejamos de lado y vamos a hacerlo derechamente en el plano. Bien, entonces tenemos acá, me faltaría agregar acá, creo. Ahí vamos a agregarle eso para identificar qué es la línea de tierra. Ahí, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos y si ustedes se dan cuenta, le voy a poner aquí mejor. Dijimos que esas iban a ser las X. Esas las Y. Y esas las Z. Ya, X y Z. Bueno, lo mismo para los otros puntos. ¿Ya? Y además nosotros dijimos que S iban a ser los A1 y eso los A2. Ahora, ya, por ahí sí está. Entonces, tenemos aquí que este va a ser X y Z y los Y, que son los horizontales, van a ser los A1 y Z, que van a ser los verticales, van a ser los A2. ¿Ya? Eso nosotros lo teníamos definido dentro de lo que hicimos en la clase. ¿Ya? Para no confundirnos, lo pongo ahí al tiro para saber cuál es cuál. Y además dijimos que vamos a ponerlo por aquí esto. Dijimos que la línea de tierra iba a ser las X. ¿Ya? ¿Qué es esa? Ahí van a estar las X, ¿cierto? Dijimos que las Y van a estar sobre ese plano horizontal y que las Z iban a estar sobre el plano vertical. Ahí. Ya. Y además tenemos un torpedito aquí, ¿cierto? Que nos va a ayudar a poder ir posicionando los puntos. Bien, entonces, si yo miro acá, me dice que las X en A es 4, la X en B es 1 y la X en C es 3. Por lo tanto, el primer punto que tengo más cercano a mi cero es B. Me dice que es 3 en la horizontal y 0 en la vertical. ¿Ya? Por lo tanto, voy a proceder a posicionarlo.
Entonces, en la CI es 3. ¿Ya? Sería, por ahí más o menos lo vamos a ubicar. ¿Ya? Este debería ser el B1. ¿Ya? Recuerden que me tengo que llegar por esto, pues me está diciendo que en el caso, ¿no es cierto?, del 3 es positivo. En la I positiva siempre va de la línea de tierra hacia abajo. Después me voy con el 0. Pero como es 0, ¿cierto?, está sobre la línea de tierra. Y ese vendría a ser el B2. Ya. Después avanzo y tengo el 1, ¿no es cierto? Y después viene el C, que estaría en 3. Aquí. En este caso, el C está en 6. Como es positivo, que es el I, va a estar por acá más o menos. Ahí le vamos a poner. Vamos a poner de otro color. Ahí. Vamos a poner de otro color. Ahí sí. Y el otro está en 1. Como es positivo, queda de la línea de tierra hacia arriba. Ahí más o menos. Entonces sería C2 y este sería C1. Ya. C1, C2. Y por último, me voy, ¿no es cierto?, a el punto A, que está en 4. Y me dice que en I es 0. Por lo tanto, iría ahí. Y ese sería el A1. Y luego me dice que el Z está en 5. Y hacer por acá arriba, ¿cierto? Vamos a exagerar la nota ahí. Entonces sería A2. Ya. Bien, entonces voy con la revisión de mis puntos. Tengo mi punto
B, que es el más próximo, ¿cierto? Porque está en 1, el más próximo al 0 dentro de los X, me posiciono en el punto 1 y digo que en Y es 3, ¿cierto? Como es positivo, es de la línea de tierra hacia abajo. Aquí digo que es 3. Y después me dice que en Z es 0. Si es 0, voy sobre la línea de tierra. ¿Cierto? El B2 siempre en las verticales, el B1 en las horizontales, tal cual como está aquí. Después voy con el punto C, porque es el que sigue después del 1, y me dice que aquí en 3, ¿cierto? Debo posicionar en 6 positivo, ¿cierto? En el I, o sea, debajo de la línea de tierra, y en 1 positivo la Z, o sea, de la línea de tierra hacia arriba. Ahí está en 1. Y por último me voy al punto A, donde me dice en 4, ¿cierto? Ahí estoy en 4, en las X, y me dice que en Y está en 0, o sea, en la 1 está sobre la línea de tierra, y me dice que los Z es 5 positivo, o sea, de la línea de tierra hacia arriba, tal cual como me dice ahí. Y ubico ahí el 5. De esa forma me quedarían ubicados los 3 puntos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que debo realizar es, como me lo indica, ¿no es cierto?, la metodología que vimos en la clase anterior, debo formar dos rectas, ¿ya? Debo formar dos rectas a partir de esos 3 puntos. Y obviamente, uno de esos puntos es un punto de intersección entre ambas rectas, ¿ya? ¿Cómo las formo? Como yo estime conveniente, ¿ya? A gusto del consumidor, ¿ya? Evidentemente hay que tratar de formar rectas que puedan, ¿no es cierto?, tener una configuración para el dibujo que me sea apropiada, ¿ya? Por ejemplo, podría yo formar una recta BA y otra BC, ¿ya? Podría formar una BA y otra BC, siendo B el punto en común. O podría formar una recta CA y otra CB, siendo C el punto en común, ¿ya? Depende, insisto, cómo usted lo pueda manejar. Nosotros vamos a hacer aquí, por comodidad, una recta BA primero y luego vamos a hacer una BC, ¿ya? Para que, digamos, podamos graficar y dibujar de mejor forma. Entonces, tenemos proyección, ¿cierto? Lo que debo hacer es juntar las B con las B. Perdón. Debo juntar los 1 con los 1 y ya. Entonces, ahí tengo mi primera recta y yo voy a decir que esa es, voy a llamar a esa recta R. Por lo tanto, esa va a ser R2 y esta va a ser R1. ¿Ya? Ahí tendría mi primera recta, ya que está conformada por el punto B y el punto A. Y ahora voy a conformar la otra recta.
Y ahí tendré la otra recta, la voy a llamar S. Entonces tengo una recta R y una recta S. Ese sería el S2. Y este sería el S1. Ya. Entonces, armé dos rectas, ¿cierto? A partir de mis puntos. Lo que hice ahora solamente fue hacer las proyecciones de la recta, ¿ya? Uní los A2 con los B2 y los A1 con los B1. Ahí formé una recta. Y la otra recta que formé fue entre B y C. B2 con C2 y B1 con C1. Por lo tanto, el punto en común, ¿cierto? Para la intersección de esa recta es el punto B. ¿Ya? El punto B. Y ahora viene el trabajo que consta en buscar las trazas de la recta, ¿ya? Y obviamente, para poder buscar las trazas de la recta, lo que yo necesito identificar es en qué punto atraviesa, ¿no es cierto?, las proyecciones de la recta, la línea de tierra, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo primero para una recta y luego para la otra recta, ¿ya? Para la recta R, ¿ya? Para la recta R. Vamos a hacerlo con una línea delgadita para que se entienda aquí. Poner de color rojo para que haya diferencia. Rojo. Eso. No, no me gusta el rojo, no, otro color más. Recuerden que esta línea no hay que dibujarla, sino que es más bien una línea para irse guiando. ¿Ya? Entonces, recuerden que estamos trabajando sobre la recta R. Y lo que yo necesito es saber dónde atraviesa las proyecciones, ¿cierto?, de mi recta R, y ahí voy a marcarla para poder generar mi traza vertical u horizontal, ¿ya? En este caso, coincide, ¿no es cierto?, que mi traza vertical de esta línea va a ser el mismo punto A2, pero es, digamos, una coincidencia, no significa que sea siempre así. Es porque justo atraviesa, ¿no es cierto?, en esta parte la línea de tierra, ¿ya? Por lo tanto, voy a identificar esa traza y la voy a llamar V sub R, ¿ya? V sub R. Ahora me voy a buscar la otra y atraviesa aquí también, pues también es súper coincidente, esto no pasa nunca, pero voy a darme cuenta, ¿no es cierto?, que el punto donde atraviesa la línea de la proyección en 2 va a ser mi traza, ¿cierto?, igual que el punto B1. Profe, Dígame, no entiendo qué son las líneas rojas. la línea roja es una perpendicular que tiro yo, ¿ya? Porque esta es mi proyección, por ejemplo, la R2. Lo que yo debo hacer es tirar una perpendicular donde atraviesa, ¿ya?, donde atraviesa esa proyección y proyectarla hasta que se intersecte con la otra proyección. Yo la línea roja no necesito hacerla en el dibujo, solamente es como una guía para poder hacerlo, digamos, medianamente bien el dibujo y entender de que aquí estoy marcando la traza, que es el punto donde atraviesa esa proyección. ¿Dónde la marco? En la Perdón, otra proyección. profe, perdón, profe, no le Dígame. entendí la no le entendí la explicación. No, le digo yo que nosotros marcamos con esta línea roja
el punto donde esa proyección atraviesa la línea de tierra. ¿Ya? Entonces lo que yo genero aquí con esta línea roja es que yo marco con esa línea roja perpendicular en la otra proyección de esa misma recta. Y me va a aparecer la traza H sub R. O sea, en la otra proyección estoy marcando que esta atraviesa la línea de tierra, ¿cierto? Cuando atraviesa esta línea negra, la marco. ¿Cómo? Tiro una línea que se intersecte con la otra proyección y ahí la marco. Para eso es la línea roja en el fondo, para guiarse. Pero entonces, profe, ¿quién define el punto A2? No, es que en este caso es coincidente. Es coincidente porque justo como el A1 y el B2 están en cero, coinciden. En otro ejercicio no coinciden. En este en particular se dio nomás. Porque aquí, por ejemplo, la R1, ¿cierto? Esta proyección atraviesa acá. Y desde aquí, ¿no es cierto?, genero yo una línea perpendicular que intersecte con el R2 y se da la coincidencia que justo en el punto A2 voy a tener que marcar la traza vertical. ¿Por qué? Porque es justo en el mismo punto. Coinciden, digamos, en este ejercicio es así, digamos. Podría no hacerlo. Para eso es la Dice que línea roja. la línea roja es perpendicular, pero ¿cuál línea? Por ejemplo, yo no veo dónde es perpendicular. Es perpendicular con la línea de tierra. Yo veo un ángulo agudo ahí. La línea de roja se traza perpendicular a la línea de tierra. ¿Para qué? Para intersectar con la otra proyección. Eso es lo que se hace. Insisto, atraviesa aquí, por ejemplo, en esta proyección R1, atraviesa justo en el punto A1, y de aquí yo saco una línea perpendicular a la línea de tierra y la hago coincidir con mi otra proyección, que esta vendría a ser, ¿no es cierto?, la R2. Por eso esas son líneas que son más bien de ayuda para guiarse, ¿no es cierto?, y construir de buena forma el dibujo. Bien, voy a hacer lo mismo, pero para la otra recta. ¿Ya? En la otra recta, ¿cierto?, tengo el S2. ¿Ya? El S2. Y el S2, ¿cierto?, va a atravesar, ¿no es cierto?, en ese punto. ¿Ya? Como atraviesa en ese punto, aquí va a ser coincidente, además. No fue un muy buen ejemplo, parece que el que agarré este ejercicio, pero bueno. Va a ser coincidente, ¿cierto?, con el B1 y el HR. O sea, este sería el HS. ¿Ya? Porque recuerden que aquí estamos trabajando sobre la recta S. Me va a servir esa misma línea punteada. ¿Ya? Y ahora tengo, ¿no es cierto?, el S1. Vamos a tirar un poquito. El S1 intersecta ahí la línea de tierra. Por lo tanto, lo que debo hacer, perdón, lo que debo hacer, ¿no es cierto?, es marcar donde atraviesa y proyectarla en forma perpendicular a la línea de tierra hasta la otra. Y me va a quedar ahí. Y en ese caso, ese vendría a ser el V sub S. Ese de ahí. V sub S. ¿Ya? La proyección S1 atraviesa ahí la línea de tierra. ¿Qué es lo que hago? Marco, ¿cierto?, ese punto y genero desde ese punto una línea perpendicular que se intersecte
con la otra proyección. Y en este caso se genera ahí, y ese vendría a ser, ¿no es cierto?, el V sub S. ¿Ya? En este caso en particular que vimos en la parte, ¿no es cierto?, del S1, perdón, del S sub 2, ¿no es cierto?, de la proyección S sub 2 de esta recta, atraviesa justo en ese punto. Incluso aquí, a ver, para que no sea coincidente, me voy a correr un poquito para que, si no, voy a tratar, me voy a correr ahí, ya, para que no sea coincidente. Si no, y este H sub S lo voy a tirar ahí al lado. Ya. Voy a marcar con un punto rojo para que con rojo. Ya. Entonces voy a marcar esa traza de ahí con rojo, para que se entienda, y esa traza de aquí con rojo, para que se entienda. ¿Ya? Y en este caso, el A sub 2 y el B sub R es el mismo. ¿Ya? Y en este otro caso, el B sub 1 y el H sub R es el mismo. ¿Ya? Y en estos dos que marqué en rojo, para hacer la diferencia, ¿no es cierto?, me queda el B sub S, que se genera ahí cuando pasa el S sub 1 la línea de tierra, y el H sub S, que es cuando el S sub 2 atraviesa la línea de tierra. ¿Ya? Y ahí tendría identificadas mis cuatro trazas. Las dos trazas, ¿cierto?, de la recta R y las dos trazas de la recta S. ¿Ya? Entonces, tengo los puntos. Posicioné los puntos. Una vez que posicioné los puntos, como tengo 3 puntos, lo que debo hacer es que con esos 3 puntos formar dos rectas. Formé dos rectas, la recta R y la recta S. La recta R la formé con el punto A y el punto B, y la recta S la formé con el punto B y el punto C. Por lo tanto, el punto B es el punto de intersección entre ambas rectas, es el punto común que se da entre ambas rectas. A partir de eso, lo que hice fue obtener las trazas de la recta. ¿Ya? Busqué las intersecciones de las distintas proyecciones de la recta y las fui marcando. Marqué las trazas de la recta. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es marcar las trazas del plano. ¿Ya? ¿Cómo marco las trazas del plano? Debo unir, ¿cierto?, las trazas verticales de la recta R con la traza vertical de la recta S. Y la traza horizontal de la recta R con la traza horizontal de la recta S. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Y para hacer las trazas del plano, lo que voy a hacer ahora es unir. Yo sé que esto le va a quedar con muchas líneas y la estoy tratando de hacer lo más claro posible. La voy a poner un poquito más gruesa para identificar la que es. La puse un poquito más gruesa para identificar que es la traza del plano. ¿Ya? Esa vendría a ser la vertical. Y dijimos que para nombrar la traza del plano, la íbamos a llamar este era. Voy a ver si puedo buscar el alfabeto aquí, si no. Símbolo alfa, ¿cierto? Ya. Dijimos que los planos lo íbamos a consignar con una letra del alfabeto griego.
¿ya? Entonces, esa va a ser mi traza vertical, ¿cierto? V sub alfa. Y ahora lo que voy a hacer es buscar la traza horizontal del plano. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Unir lo voy a poner aquí para que se pueda entender un poco esta cuestión. Ahí, lo voy a tratar de poner ahí al ladito, cosa que no se pierda el S1, porque al final, si ustedes se dan cuenta, el H sub S, ¿cierto? Pasa por el punto B1 y H sub R, y es prácticamente, o digamos, está superpuesto, ¿no es cierto? La S1 con lo que vendría a ser el H sub alfa. Y este vendría a ser el H sub alfa. Y de esa manera nosotros obtendríamos lo que vendrían a ser las trazas del plano. Uní, ¿no es cierto?, la traza vertical de la recta S con la traza vertical de la recta R. Y después uní la traza horizontal de la recta S con la traza vertical, o sea, horizontal de la recta R. Ahí tengo la traza H sub R y esta es la H sub S. ¿Ya? Y eso, de esa forma quedaría el dibujo, digamos, explicado para poder entender, ¿no es cierto?, de que esos puntos pertenecen a esa recta y de que esas rectas pertenecen a ese plano. Ya. Eso es lo que le quería mostrar, ¿no es cierto?, que quedó pendiente de la clase anterior. Igualmente, usted, como les voy a dejar la grabación, pueden irlo revisando y ahí viendo todo lo que es el proceso que desarrollamos, ¿no es cierto?, de la ubicación de los puntos y la ubicación, o sea, conformación de las rectas, trazas de rectas y finalmente, como acabamos de ver, trazas de planos. ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, en la semana 4 hay que hacer un ejercicio. ¿Se hace todo esto completo? Porque aquí tiene la recta, también tiene el trazo, y el otro no me acuerdo cómo le dijo, pero ¿se hace todo eso completo en el trabajo? Sí, pues, igualmente, para que no sea tan complejo, este mismo ejercicio que desarrollamos acá, puede ponerlo dentro del trabajo, para que lo pueda hacer de nuevo y no digamos, no ande buscando otro, porque la idea es que ustedes lo puedan aprender a hacer, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Porque lo de la recta o punto es más sencillo, pero este de plano, como es un poquito más complejo, pueden tratar de utilizar el mismo. Ese está abierto hasta el día 15, me parece que dejé abierta esa tarea. Así que tienen hasta el viernes para poder hacerla. Bien, estimado, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. La idea era más que nada pasar la última materia que nos quedó pendiente y hacer este ejercicio que era el que quería que tuvieran claro, ¿ya? Así que igualmente, si tienen alguna duda de lo que están haciendo, me mandan mensajes por el aula virtual, yo estoy atento ahí a respondérselo porque me llegan al correo también, entonces ahí puedo verlo, ¿ya? Y recordando que el día 25 de septiembre es la evaluación. ¿Ya? Así que tengan buena tarde y nos estamos viendo el 25 de septiembre. Chao, chao. Profe, Dígame, ¿cuál es el número de actividad de la tarea esa? la 1.9. Ah, ya, eso, muchas gracias. Vale, y todo, que estén bien. Y recuerden que le voy a dejar la grabación en el aula virtual también. Profe, ¿va a pasar lista? No, por esta oportunidad no. Ok, gracias. Ya no se preocupen por eso hoy día. Gracias, hasta luego.
Muy bien. Hasta Pero, profesor. luego.